cuadrado, pero Ajá. cuando, bueno, no sé si estaba bien primero resolverlo así y luego, añadir ahí se me fue el nombre de... La derivada. Ajá, Primero o primero desarrollas, añado, después derivas. ajá, o primero añado la derivada y ya luego lo desarrollo, porque según yo si añadía la derivada ya no me salía. Aquí no hay problema con tú desarrollas esto como si fuera de la forma a más b al cuadrado, ¿verdad? Ya que lo desarrollaste, pues ya añades la derivada con respecto a x de lo que desarrollaste, ¿verdad? Que es a cuadrada más 2ab más b cuadrada, ¿cierto? Pero con respecto a esta función. De cualquiera de las formas que lo hagas está bien. O sea, puedes poner aquí la derivada, desarrollas y después derivas. ¿Sí? Ok, perfecto. Está bien, nada Sí. más era mi duda. Gracias. Ok, sí, está bien. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, en el ejercicio 2, yo les pongo hallar, por ejemplo, el inciso A. Tienen que hallar la derivada con respecto a x de f compuesta por g de x, ¿verdad? Ahí primero lo que tienen que hacer es hallar f compuesta por g de x. Por ejemplo, si f de x es igual a x cuadrada menos 4 y g de x es igual a la raíz cúbica de x, aquí aunque a pesar se puede ver como una composición de funciones, no necesariamente van a utilizar la derivada por composición de funciones. Puede realizarse por derivación directa. ¿Cómo queda la composición de f con g? Saben que por definición es igual a f de g de x. Esto quiere decir que donde exista x en f, lo van a sustituir por raíz cúbica de x, ¿verdad? Y entonces les va a quedar raíz cúbica de x al cuadrado menos 4. Y entonces buscan en fórmulas a cuál se parece de las que tienen en su tabla de derivación y aplican esa fórmula. Bueno, de hecho sí lo pueden hacer por la regla de la cadena, pero depende cómo lo quieran ver ustedes. ¿A qué es igual f compuesta por g de x si f de x es igual a x cuadrada menos 4 y g de x es igual a raíz cúbica de x? ¿Cómo debe quedar f compuesta por g de x con esas dos funciones? Ay, no sé si estoy bien, profe, pero es Sí, raíz sí, está cúbica bien, no de x importa. cuadrada menos 4. ¿Es que, perdón? Raíz cúbica de x cuadrada menos 4. Es la raíz cúbica de x elevada al cuadrado menos 4. O raíz cúbica de x cuadrada menos 4, ciertamente. Puede ser raíz cúbica de x cuadrada menos 4, no importa, cualquiera de las dos formas está bien. ¿Sí? Si te quedó así, está bien. Entonces aquí, por ejemplo, sí podrían utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? O pasar a la raíz cúbica en forma de su exponente fraccionario. Es decir, les queda x al cuadrado elevado a la 1/3 menos 4. Como está elevado a 1/3 y a su vez x está elevado al cuadrado, los exponentes se multiplican y entonces les queda x a la 2/3 menos 4. Al derivar esta función, les queda la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Así es que solo van a derivar x a la 2/3. ¿A cuál de las que tienen fórmula se parece?
es x elevado a un exponente. ¿Cuál fórmula se le tiene que parecer? A x el exponente n por x arriba n menos 1. Exactamente, entonces se parece a la derivada de x a la n, ¿verdad? Simplemente hacen n igual a 2/3, ya les queda la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Sí? ¿Donde n quién va a ser? 2/3. Exactamente. Será la derivada de x a la 2/3 menos la derivada de 4. Y ya resuelven esa derivada. ¿Vale? Para el inciso B. Para el inciso B. Ustedes tienen f de x igual a 1 sobre x cuadrada menos 1, ¿verdad? Y g de x igual a 2x menos 3. ¿Sí? Entonces piden hallar otra vez la derivada de f compuesta por g de x, ¿verdad? Pues esto es igual a la derivada con respecto a x, por definición es f de g de x. Esa es igual a la derivada con respecto a x de f de 2x menos 3, ¿cierto? Esto quiere decir que van a sustituir donde exista x en f por 2x menos 3. Entonces, ¿cómo queda? La derivada con respecto a x de f compuesta por g. Debe ser 1 sobre, en lugar de x que van a poner. Pues g de x, ¿no? 2x. Que de x, ¿verdad? Que vale 2x menos 3. Entonces queda 2x menos 3 al cuadrado menos 1. Tienen que derivar eso, ¿cierto? Esto aquí, por ejemplo, es de la forma derivada de u sobre v. Podrían utilizar esa fórmula. La otra es que todo esto está elevado a la 1 y está abajo con el exponente positivo. Y entonces esto es igual a la derivada con respecto a x de 2x menos 3 al cuadrado menos 1 elevado a la menos 1. Entonces, para poder derivar por la regla de la cadena de la forma derivada de u a la n, a todo esto le llaman u a menos 1, le llaman n. Y ya derivan según esa fórmula. Y acá, si quieren, antes de derivar, desarrollan 2x menos 3 al cuadrado, que debe ser de la forma a menos b al cuadrado, que es el cuadrado del primer término, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Lo desarrollan, hacen menos 1, y a todo eso lo llaman u y ya derivan. ¿Sí? O si quieren utilizar la fórmula para el cociente, desde aquí le llaman u sobre v. Y entonces hacen la derivada de u sobre v, que es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. De cualquiera de las formas lo pueden hacer. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Esto es A, esto es B.
aplican este producto notable a esta parte en particular. Ya que lo desarrollan, simplifican, porque debe simplificarse aquí, y a todo eso lo van a llamar U elevado a la n. Y aplican la derivada de U a la n, que es n por U a la n menos 1 por la derivada de U. Y ya está. Para el inciso C es una derivada muy sencilla. Ustedes tienen, inciso C, la derivada con respecto a X, ¿verdad? De E a la seno de X sobre el coseno de X. ¿A cuál de la que tienes en fórmula se tiene que parecer? Solo recuerden que las funciones que tienen mayor fuerza a la hora de derivar son las funciones polinomiales, potenciales, logarítmicas o exponenciales. Entonces debe buscar en su fórmula una derivada que sea de la forma derivada de e a la u. Pero antes de eso, hay una identidad trigonométrica que me dice que el seno de teta sobre el coseno de teta es idéntico a la tangente de teta. Utilicen esta identidad para sustituir el seno de x sobre el coseno de x. Y la derivan de la forma derivada de e a la u. Profe, ¿me lo podría volver a repetir, por favor? Ok. Aquí nos fijamos que es derivada de e a la seno de coseno de x. Ustedes buscan en sus fórmulas. Y pues como la base es e, buscan la derivada de e. En este caso van a encontrar que debe ser la derivada de e a la u. Y va a ser e a la u por la derivada de u. Eso es por un lado, ¿verdad? Tienen que identificar a cuál de las que tienen fórmulas se parece esta derivada. La otra es, si vemos el seno de x sobre el coseno de x, aquí nos quedaría la derivada de u, sería la derivada del seno de x sobre el coseno de x. Ahí sería la derivada de un cociente. Pero existe una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de teta sobre el coseno de teta es igual a la tangente de teta. Y entonces aquí en la derivada de u solo derivarían esta función resultante. Y es la tangente de x. Ok, sí, ya lo entendí, vale, gracias. Sí, sí. ¿Hay dudas sobre esto? ¿Preguntas? No, profe. No. En el número 3, por ejemplo, el inciso C, es de hallar la primera y segunda derivada. De hecho, solo les pido hallar la derivada segunda, pero para hallar la derivada segunda, tienen que hallar la derivada primera antes que eso. Y entonces hay una derivada que nos dice que f de x es igual al seno de 4x sobre 16. Ajá. Aquí, si yo quiero que deriven f de x, ¿verdad? Tendría que ser la derivada del seno de 4x sobre 16, ¿verdad? En un principio, parece tener la forma de la derivada de u sobre v. Pero vemos que 16 como denominador es una constante. Por lo tanto, el seno de 4x sobre 16 lo podemos descomponer en dos factores, como
1 sobre 16 por el seno de 4x. Y eso tiene que derivar. Como 1 sobre 16 es una constante, pues entonces 1,16 sobre 16 va a quedar fuera de la derivada. Y solo derivan el seno de 4x. Buscan en su formulario a cuál se parece y hacen la sustitución. ¿Sí? Derivan y les va a quedar la derivada de 4x. La derivada de 4x va a ser 4, que lo van a simplificar con 4 sobre 16. Y para la segunda derivada hacen algo similar. La del inciso A no creo que haya problema, es la derivada de un polinomio. Se resuelve tal como lo hicimos en clase. Y la del inciso B, chequen sus apuntes, por favor. Profesor, yo tenía dudas sobre el primer problema de razones de cambio. Sí, a ver, dime. Vamos para allá. Que es la de una piedra que es arrojada a una alberca, ¿verdad? Sí, y ¿Es pregunta esa? la velocidad y la circunferencia de dicha onda cuando el radio es de 7 centímetros. La circunferencia no lo resuelvan, nomás la velocidad con la que crece el área. ¿Sí? La circunferencia Bueno, sí, es no que haga caso. la circunferencia. Y porque aquí había que buscar la fórmula para una circunferencia, ¿no? Eso no le hagan caso, no lo respondan, y solo a qué velocidad está creciendo el área de esta onda que se produce al arrojar una piedra en la alberca. Nada más eso. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ya lo otro pues se resuelve como lo hicimos en clase. No vemos qué forma tiene, forma de un círculo. Sabemos que la fórmula para el círculo es pi por radio al cuadrado. Derivan y sustituyen y ya está, ¿no? ¿Sí? No le hagan caso a lo de la circunferencia, ahí se me fue el dato. No lo resuelvan, solo para la velocidad con la que aumenta el área. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Pues igual, los demás, el problema 2 y el 3 de razones de cambio, pues se resolvieron algunos ejercicios en clase que son muy similares a estos. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cuáles? Ay, ¿cómo saber cómo decir, cómo tomar una función cuando es una constante y cuando es, ay, es que no sé cómo explicarlo, profe. Por O ejemplo, sea, ¿cómo saber cuando queremos derivar, cuando algo se considera constante o una función? ajá, por ejemplo, ¿cómo saber qué es U entre V o que se pasaría a una constante? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo el seno de 4x. Aquí está solo 16. Si aquí hubiéramos tenido una x, pues igual nos quedaría como esto, como 1 sobre 16 por el seno de 4x sobre x. Y entonces aquí, por ejemplo, la derivada de esto ya sería la derivada del seno de 4x sobre x. Y en este caso, como vemos, es algo entre x, pues ya usamos la fórmula de la derivada de u sobre v. Pero 1 sobre 16 la seguimos sacando como constante. ¿Sí? Por ejemplo, eso no lo vimos en clase, pero puede ser que una función, ¿verdad?, sea igual a 4x cuadrada por y cúbica y ya, ¿verdad? Si yo le digo hallar la derivada con respecto a x de esta función, aquí, por ejemplo, si estamos, este sobre dx nos dice respecto a qué variable
estamos derivando. Esto quiere decir que todo lo que no sea x, como en este caso y cúbica, la vamos a considerar una constante. Y entonces la derivada con respecto a x de 4x cuadrado por y cúbica, como el orden de los productos no altera, como el orden de los factores no altera el producto, esto quedaría como la derivada con respecto a x de 4y cúbica por x al cuadrado, ¿verdad? Como estamos derivando con respecto a x, que es este de x nos lo está diciendo, entonces 4y cúbica es una constante. Por lo tanto, lo podemos dejar fuera de la derivada, ¿verdad? En caso contrario, por ejemplo, si yo les digo que deriven respecto a y, es decir, la derivada con respecto a y de esta función, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, podemos ponerlo como z, que es una función cualquiera, que es una función z que depende de x y y. Ok, entonces si derivamos z respecto a y, entonces todo lo que no sea y se va a considerar constante. Eso quiere decir que la derivada con respecto a y de 4x cuadrada por y cúbica, en este caso, como estamos derivando respecto a la variable y, 4x cuadrada se considera una constante. Por lo tanto, queda fuera de la derivada. Y solo derivamos y cúbica. Y este, por ejemplo, sería el proceso de derivación de funciones que dependen de dos variables. Y la derivada de z respecto a y, la derivada de z respecto a x, se llaman derivadas parciales. De tal manera que la derivada total va a ser la suma de sus derivadas parciales. Pero bueno, esto no será en este curso. Pero la idea es esta, ¿no? Que si estoy derivando respecto a una variable, en este caso si es con respecto a x, todo lo que no sea x se va a considerar constante, por lo tanto va a quedar fuera de la derivada. Igual si derivamos con respecto a y, todo lo que no sea y se considera una constante, por lo tanto queda fuera de la derivada. En este sentido podemos saber cuándo una variable puede ser constante o no. ¿Sí? O si solo es un número siempre va a ser constante. No importa qué número sea. Así sea A, B o C, si estamos derivando respecto a X, A, B y C van a ser constantes. Vale, profe, gracias. Sí. Profe, yo tenía la duda en el ejercicio número 3, en el de, en la parte que dice, que en el inciso B que dice que determinamos la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Cómo Sí. se determinaría la posición? Con X, que es igual a 6t² más 5t². No, perdón, t² más 4t³ más 2, ¿verdad? Que sería el grosor de la membrana, ¿no? ¿Sí? Este sería el grosor de la membrana. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hay células que carecen del sistema respiratorio, entonces todo lo que los nutrientes que puedan absorber lo hacen por difusión, que es un fenómeno en el que no se utiliza energía para que pase una sustancia a través de esta membrana. Entonces, el grosor de la membrana nos dice que el grosor de la membrana es este, ¿verdad? ¿Y en qué posición, o sea, en qué parte de la membrana, que es la posición de donde está la partícula, cuando han transcurrido, por ejemplo, 3 segundos? La posición que lleva la sustancia difundida, ¿verdad? Es decir, a qué altura de la membrana va, es simplemente sustituyendo t igual a 3 en esta expresión. Y eso nos dará la posición de la sustancia dentro de la misma membrana. ¿Sí? Ah, ok, profe. Muchas ¿En qué parte gracias. de todo ese grosor
va la sustancia con han transcurrido, por ejemplo, 3 microsegundos, algo así, ¿verdad? O 3 segundos, no importa. Sí, 3 Pero segundos. podemos tomar cualquier tiempo, el que queramos, ¿no? No, pero en este caso, cuando yo les pido la velocidad, la posición y la aceleración, ya les doy el tiempo, que es en 3 segundos. ¿Sí? Que es el inciso B del problema 3. ¿Sí? Ahí, por Sí, ejemplo, es cuando t igual a 3 segundos. Obviamente, si ustedes quieren tomar otro tiempo, por ejemplo, t igual a 2 segundos, pues simplemente sustituyen el valor de t en el grosor de la membrana. Muchas gracias, profe. Ya entendí, Sí, gracias. sí, ya de la aceleración hacen lo mismo. Para t igual a 3 segundos, sustituyen el valor de t y obtienen un valor numérico nada más, ¿vale? Ese valor, la derivada, en el tiempo que se pide. ¿Alguna otra duda, pregunta? Parece que ya no, profe. Muchas gracias. Ok, si ya no hay preguntas, el martes el miércoles les pondría su examen, ¿sale? Bueno, si no hay dudas, claro. Y bueno, en este caso, si ahorita no hay dudas, pues entonces aquí la dejaríamos. Nos veríamos el jueves, ¿verdad? El miércoles yo les subo su examen. Y todo listo. Sí, profe, gracias. Sí, gracias a ustedes. Entonces nos veríamos el jueves, ¿no? Para la clase. Y el miércoles les subo su examen. Sí, profe. Vale. Gracias. Hasta luego. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, nos Hasta luego, vemos. Hasta luego. Sí, hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias.